Buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión ya con lo relacionado con el magnetismo. Esta es sin duda una parte muy importante, puesto que pues, el descubrimiento del magnetismo ha traído, junto con ello, desde la generación de electricidad hasta la creación de distintos y diversos aparatos electromagnéticos, le llamaríamos así. Como se sabe, desde los inicios del magnetismo, pues se descubrió por primera vez en Asia lo que era una piedra llamada magnetita, la cual pues tenía la propiedad de atraer trozos de metal. Entonces, pues esto ya data de muchos, pues diríamos, no cientos, sino miles de años. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver esto, o qué es el magnetismo, ¿verdad? Que el magnetismo se ha aprovechado desde hace mucho tiempo. Para ello, pues vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas también, pues para explicar algunas cosas. Al final daremos tiempo, pues, para pues algunas dudas, algunas preguntas que tengan, puesto que, bueno, por ahí me han preguntado algunos por el chat que, pues, sobre todo del material que les dejamos por ahí para la actividad práctica, pues pueden hacer alguna consulta al final. Vamos a explicar entonces lo relacionado con el magnetismo. Entonces, el magnetismo se refiere al estudio de los imanes y las propiedades magnéticas de la materia. O sea, para ello, pues vamos a ver que hay imanes naturales e imanes artificiales. Pero bueno, el magnetismo pues trata todo lo relacionado no solo con los imanes, sino también con la electricidad. Dado que, bueno, pues más adelantito vamos a ver que al circular una corriente por un cable conductor, pues este genera en torno a él un campo magnético. Y el magnetismo, pues es la propiedad que tiene un imán de atraer cosas o trozos de metal. Pero bueno, pues ¿qué es un imán? Pues es un material con propiedades, la mayoría pues son ferromagnéticas, y esto pues pueden ser naturales, como lo digo, o pueden ser artificiales. Artificiales se refiere a que ya pues no están o no se encuentran así en la naturaleza, sino que ya estos fueron preparados específicamente para que funcionaran como imanes. Entonces, el magnetismo está en los imanes, o trata sobre lo que es la fuerza de atracción o repulsión de un imán. Todos los imanes generan campo magnético, y este campo magnético pues se refiere al espacio precisamente en donde ocurren estos fenómenos magnéticos, los cuales pues lo hemos dicho es la fuerza de atracción o repulsión, que normalmente es de atracción para aquellos metales que son conocidos como fierro, cobalto y níquel. No todos los metales son atraídos por el campo magnético, ya sea de un imán natural o un imán artificial. Así es de que, bueno, solo son específicamente algunos metales. El campo magnético, pues, decimos, se refiere al espacio de acción del imán. En este caso, bueno, pues hablaremos de un imán común. Y pues normalmente se representa por medio de líneas imaginarias, así lo representamos, puesto que también es la manera en que se comporta el campo magnético. Las líneas tienen un valor, y también la densidad de flujo magnético se refiere al número de líneas de flujo, que son las que se representan así como está en la imagen. Estas siempre van a ser circulares, es decir, cerradas, son líneas cerradas, y siempre van de un polo norte hacia un polo sur. Salen del polo norte y entran por el polo sur. Aparte, bueno, pues los imanes y también los campos magnéticos siempre
siempre son dipolares, es decir, no puede haber un imán que tenga pues una sola polaridad, sino que son polos con norte y sur, son dipolares, es decir, siempre vamos a tener polo norte y polo sur. Pues como lo decimos, son líneas imaginarias y se representan pues en la dirección en la que, según los estudios que se han hecho, pues es como fluye, bueno, se diría que fluye porque realmente son líneas de flujo magnético y entonces se representan así. Más adelante hablaremos de lo que es la densidad, o sea, la densidad de este flujo, porque también en lo que son los cables conductores, pues esto tiene que ver de manera directa con lo que son la corriente circulando por un inductor o bobina o un simple conductor eléctrico. Entonces, los imanes pues tienen dos polos, polo norte, polo sur. Y el campo magnético es el espacio en el cual pues hay líneas de flujo que salen del polo norte hacia el polo sur. Decíamos, hay imanes naturales e imanes artificiales, por lo que, bueno, pues los imanes naturales, habíamos dicho lo de la magnetita, que fue una roca que se encontró así ya en la naturaleza, es decir, apareció de manera natural y esta tiene la propiedad de atraer pues trozos de metal, es decir, es un imán natural. Por otro lado, sabemos también que, bueno, pues los polos de la Tierra o de nuestro planeta realmente son son imanes, es un imán natural y tiene esa polaridad, aunque, bueno, no coinciden exactamente con lo que es los polos geográficos. Es decir, el polo geográfico que conocemos como norte realmente es el polo sur, o sea, magnéticamente es el polo sur. Las brújulas, que es el instrumento que nos ayuda muchas veces a orientarnos y que pues basa su funcionamiento en base a la polaridad que tiene el campo magnético de la Tierra, bueno, pues funciona gracias a la polaridad de este campo magnético que ejerce la Tierra. A su vez, pues también, como sabemos, pues la Tierra se encuentra girando alrededor del Sol y también se debe pues al magnetismo que se tiene y bueno, a otras cuestiones. Pero bueno, ahorita nos interesa que pues la Tierra también es un imán natural, ¿verdad? Es un imán natural porque así está localizado, según los estudios, como polo norte y polo sur. En el caso de los imanes artificiales, pues como lo decíamos, ya son imanes que necesitan pues ser procesados los materiales para crear pues para crear las características de un imán. De estos, pues los hay de muchos tipos, pero bueno, más de muchas formas. Los materiales más empleados son la ferrita y ahorita actualmente los de neodimio. El imán de ferrita es una aglomeración de polvo de hierro con un aglutinante que sirve para darle forma. Es decir, es pues una manera de tener en conjunto a este tipo de imanes. Y estos pues son yo creo que los que más conocemos. Estos quizás hemos visto por allí algún altavoz o bocina en la cual pues sabemos tiene un imán, los tienen los motores, los encontramos en muchas aplicaciones. Y los imanes de neodimio, que bueno, pues el neodimio es una de las tierras, se le conoce como tierras raras, es un material pues de la tabla periódica, de la nueva tabla periódica, porque pues se contemplan también ahí lo que son las tierras raras y una de ellas pues es el neodimio. Estos imanes, pues, son imanes artificiales, ya no son imanes naturales. Estos hay que fabricarlos para que tengan las características de imán. Sin embargo, todos los imanes conservan lo mismo, o sea, son
imanes que tienen dos polos que pueden formar o forman un campo magnético en torno a él. Entonces, son este otro tipo de imanes artificiales. También otro imán, y es de lo que hablaríamos más adelante, más a fondo, es el electroimán. Se le llama electroimán, dado que pues, es un imán creado por electricidad. Hay que hacer circular una corriente eléctrica por un cable conductor, el cual, como digo, genera el campo magnético. Y pues aquí, bueno, depende del número de vueltas, va a ser también el campo magnético que pueda generar. En realidad, en conjunto, forma un imán, tal y como lo vemos aquí en la, pues en la imagen, tenemos un polo norte y un polo sur, así es de que en conjunto el número de vueltas, como está dicho aquí, es una bobina. Una bobina se refiere a una vuelta o una espira, que se refiere a enrollar el alambre conductor, ya sea con núcleo de aire o bien, como en este caso, pues en un clavo, el cual se utiliza como núcleo. Y pues una vez que tiene núcleo, vamos a ver también más adelante que pues este tiene lo que se le conoce, una característica que se le conoce como permeabilidad. La permeabilidad se refiere a la facilidad con que puede fluir líneas de campo magnético. De hecho, los metales o algunos metales que se utilizan como núcleo tienen esa propiedad de ser permeables al flujo magnético, ya que, bueno, pues el aire ofrece una permeabilidad muy baja. Cuando se dice que la permeabilidad es muy baja, se le llama reluctancia. Reluctancia es una oposición a las líneas del flujo magnético. Entonces, el electroimán, pues es otro tipo de imán que es artificial. Este es el que más se utiliza y por ello, pues lo trataríamos de manera independiente aquí. Vamos a ver más sobre sus características, vamos a ver cómo y por qué se localiza el polo norte hacia, en cierto sentido. Vamos a ver también, pues que la densidad de flujo también tiene que ver con el número de vueltas y también con la corriente que pueda fluir bueno, pues por el cable conductor que genera o que genera el campo una vez que tiene o está embobinado. Entonces, es otro imán artificial. Los imanes también tienen otras características, por ejemplo, pues que estos, cuando tienen polaridades iguales, pues estos se rechazan, y cuando tienen polaridades diferentes, pues estos se atraen. O sea, esto se refiere a la atracción y repulsión de sus polos. Tiene que ver con la polaridad. Ahora, también los imanes, pues también se pueden fragmentar. Cuando se fragmentan, estos no pierden sus características, sino que siguen conservando un polo norte y un polo sur. Entonces, así los podemos dividir en muchas partes. Van perdiendo fuerza, pero de todas maneras siguen conservando un polo norte y un polo sur. Y lo mismo sucede que si hiciéramos lo inverso, ahora que varios imanes pequeños los uniéramos de acuerdo con su, bueno, no de acuerdo con su polaridad, sino una polaridad negativa, bueno, no es negativa, una polaridad norte y una polaridad sur, pues estos se pueden unir, se atraen y forman un solo imán. Así es de que podemos unir varios imanes y con ello pues obtenemos un imán mucho más poderoso, el cual ya no tiene varias polaridades, sino que, o muchas polaridades, sino que va a conservar siempre una polaridad norte y una polaridad sur. Entonces, pues es otra característica de los imanes. Por lo que, bueno, pues es importante conocer esto.
Entonces, son algunas características que tienen, pues, todos los imanes, no importa si son naturales o son imanes artificiales. También, bueno, pues entre otras características que podemos ver acerca de los imanes, vamos a ver que pues hay varias maneras de imantar metales o de imanar, también se le conoce así como imanar metales. Entonces, creo que pues ya conocemos varios de nosotros, todo el mundo que ha experimentado con un imán, pues creo que ya ha visto que, bueno, al friccionar, si nosotros friccionamos un metal con el imán, o a la inversa, si friccionamos el imán con el metal, pues este adquiere magnetismo. Al adquirir magnetismo, este también, entonces, pues digamos que se crea un pequeño imancito, aunque es de baja capacidad, pero pues este se puede imanar o imantar, como se dice. Y esto se hace friccionando el imán o el metal. El otro, pues es por contacto. Si nosotros tenemos en contacto un metal, este va a adquirir el magnetismo. Basta solo con dejarlo pegado allí al imán y va a adquirir el magnetismo. Entonces, se dice que es por contacto, pero tiene que estar en contacto directo. Y la otra, que sería por inducción, cuando se hace por inducción, nada más que aquí sí tendría que ser un imán muy potente. En el caso de que se haga por inducción, un imán de muy baja capacidad, pues no adquiere, bueno, no puede inducir o no puede transmitir el magnetismo hacia un metal. Este tendría que ser, de algún modo, un imán muy potente. De tal manera que, bueno, pues el imán necesita ser de gran capacidad. Y pues un instrumento aquí que se utilizaría mucho es la brújula. La brújula nos ayuda, como decimos inicialmente, pues nos ayuda a localizar el norte o nos da orientación de acuerdo a los polos magnéticos de la Tierra. Los polos magnéticos nos orientan o nos dicen en qué dirección podemos estar en un lugar en el que pues no encontramos una referencia. Normalmente nos guiamos por referencias, porque por ejemplo, si nos encontráramos nosotros en el mar, muchas de las veces nos guiamos por el sol, por ejemplo, la puesta y salida del sol. Pero cuando no hay sol, entonces no sabemos en qué dirección ir, es decir, no tenemos algo con qué orientarnos. Y bueno, la brújula es, como saben ustedes, los chinos fueron los que la fabricaron por primera vez. Ellos lo hicieron la primera vez por medio de un imán, un imán natural, el cual lo colgaban de un hilo y se orientaba siempre, pues, obviamente, decimos ahora al norte, y por medio de ellas, pues, se guiaban. En la actualidad, pues, una brújula es muy fácil de conseguir y pues, nos va a servir también mucho aquí para saber la polaridad de un imán y también, pues, para ver el sentido del campo magnético que, pues, puede generar un inductor, por ejemplo, ya que pues, un inductor no es más que el mismo electroimán al cual se le aplica una corriente y esta corriente eléctrica genera el campo magnético. Entonces, la brújula es un instrumento el que nos puede ayudar mucho para hacer pues algunas prácticas o experimentos. Yo no se los puse por ahí en la lista de materiales, pues porque pues no sabemos muchas de las veces bueno, los recursos. Yo sé que todos ahorita, pues no sé, no todos tenemos la facilidad de adquirir una brújula, pero bueno, son económicas, hasta eso no son muy caras. Un principio básico es eso, es un imán, ¿no?, que se orienta según, según el sentido del campo magnético.
También, bueno, pues los polos del imán, por ejemplo, hablando de eso de la brújula, si yo quisiera ver la polaridad de un imán, pues vamos a ver que siempre hemos visto que las brújulas tienen una parte roja generalmente y una blanca, o en ocasiones, bueno, casi la mayoría de las veces traen una parte que está marcada, y esta nos orientaría siempre al sur. Por lo que decimos de los polos magnéticos de la Tierra, nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, pues la brújula nos apunta hacia el norte, pero realmente sí, sí es el norte, pero es el norte geográfico, no es el polo norte magnético. El polo norte magnético se encuentra entonces hacia el sur. Eso gracias a muchas investigaciones que se han hecho. Entonces, eh, aquí tenemos, por ejemplo, en esta figura, que bueno, pues ahí estos apuntan así. Si vemos el polo norte, pues tiene la parte que normalmente no está marcada de la brújula, vemos hacia dónde apunta. Y en el caso del polo sur, estamos viendo que la brújula o la parte marcada, ahí sí apunta hacia este polo, que es el sur. Por lo que, bueno, pues a lo mejor siempre hemos vivido, como dicen, engañados, siempre hemos pensado que pues no es esa la polaridad. El polo magnético norte, entonces, realmente es el sur, y el sur es el norte. Entonces, vamos a ver pues que existen varios tipos de imanes. Decíamos, esto es lo más importante: los imanes naturales y los imanes artificiales. Por lo que, bueno, nosotros, digo, vamos a tratar más los imanes artificiales que los imanes naturales. Vamos entonces a tratar de explicar esto del campo magnético, pues por medio de algunas demostraciones que vamos a hacer aquí, las cuales pues vamos a hacerlas en la segunda parte. Ahorita, por el momento, pues queríamos explicarles la parte teórica del magnetismo. En este momento, entonces, si tienen alguna pregunta, nos gustaría pues que la hicieran. Alguna duda que tengan, vamos a hacer algunas demostraciones hasta la segunda parte, pero bueno, ahorita por lo pronto esto es la parte, digamos, teórica de los imanes o de los campos magnéticos que generan, entonces, los imanes. Yo tengo una pregunta. A ver. Ya mencionó que no todos los metales son atraídos por un imán. Me quedé con la duda si el oro es atraído por el imán. Sí, miren, no todos los metales son atraídos, sí, también. Hay algunos metales que no, bueno, es debido a las propiedades, precisamente propiedades magnéticas que tienen estos metales. Entonces, sí, les digo, la segunda parte vamos a hacerles demostraciones aquí de algunos metales que sí pueden ser atraídos y otros, pues no. Entonces, generalmente, pues como vemos, se utiliza normalmente para construir los imanes artificiales, como en el caso de las bobinas, en motores o en algunos sistemas ferromagnéticos, pues por medio de alambre de cobre, que no es un alambre común y corriente. Yo por ahí en la lista les había hablado de que ese es alambre magneto, que tiene propiedades específicas para construir las bobinas. ¿Pero el oro? ¿El oro? Ajá. ¿Ese es atraído por un imán o no? Sí, sí. Ah. Bueno, entonces vamos a dejarle aquí. Conéctese en 5 minutos, que es el tiempo que nos dan aquí para en lo que se convierte el video, y pasamos a la segunda parte también para explicar esto, como siempre lo hemos hecho, en 2 partes.